El agua impone rutinas y formas de vida. Los usos del agua son una forma de acercarse a la relación del hombre con la naturaleza. Tal vez el uso más simple del agua es tomarla con la mano y beberla para apagar la sed. Pero de este sencillo uso al desvío de una corriente o al almacenamiento de grandes volúmenes existe una enorme distancia. La irregular distribución del agua en nuestro país ha hecho necesaria la construcción de obras como estas para el control de avenidas, la derivación y conducción de corrientes y la irrigación de tierras. En este video veremos algunos aspectos acerca del uso del agua en la agricultura de nuestro país. En México, la agricultura se practica en una superficie aproximada de 20 millones de hectáreas, de las cuales 6.2 son de riego y el resto de temporal. Esto es, que los cultivos dependen del régimen de lluvias. Nuestro país recibe 772 milímetros de lluvia al año, lo que equivale a 1.519.000 millones de metros cúbicos de agua anuales. No obstante, la mayor parte de la lluvia se presenta en solo 4 meses del año. Además, en el 30% de la superficie del país se genera tan solo el 4% del escurrimiento, mientras que en el 20% del territorio se genera el 50% del escurrimiento. Estas irregularidades espaciales y temporales plantean un gran reto en el manejo del agua. En las zonas tropicales húmedas y subhúmedas, la lluvia alcanza más de 1.000 milímetros y en algunos lugares hasta 4.000 milímetros anuales. La temporada de lluvias es tan intensa que en un par de días puede llover todo lo que llueve en un año en las zonas áridas. Las explotaciones de temporal comprenden una superficie aproximada de 13.800.000 hectáreas, que representan el 70% de la superficie total cultivada en México. Un alto porcentaje de la agricultura de temporal se localiza en el sureste de nuestro país. Esta actividad se caracteriza por el trabajo directo de los productores y de sus familias. En algunos lugares, ha sido necesario construir drenes para desalojar el exceso de agua que se acumula en los terrenos sin pendiente. Se conocen como distritos de temporal tecnificado y cubren una superficie de 2.4 millones de hectáreas. En total existen 16 distritos de temporal localizados principalmente en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En las zonas altas de nuestro país, por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, el agua es más escasa que en las áreas del trópico húmedo. En estas zonas, la precipitación se ubica entre los 500 y los 1.000 milímetros anuales y ocurre entre mayo y septiembre. Debido a la accidentada topografía de la altiplanicie, es posible encontrar una gran variedad de climas y ecosistemas. La actividad agrícola es diversa, aunque predomina el cultivo del maíz y de hortalizas. Por su intensa producción, la región es de máxima importancia para las exportaciones agrícolas de nuestro país. En el norte de México, el clima es mucho más seco y árido. La precipitación apenas alcanza los 500 milímetros de lluvia al año. En estos lugares, el riego ha satisfecho en buena medida la sed de los cultivos.
En México se extraen anualmente 79 kilómetros cúbicos de aguas superficiales y subterráneas. El consumo, esto es, la cantidad de agua que no retorna a las corrientes una vez utilizada, es de 53 kilómetros cúbicos. El 76% de este volumen es para riego. 6.200.000 hectáreas bajo riego representan el 30% de la superficie cultivada en México. Esta superficie genera más de la mitad del valor de la producción agrícola nacional y más de la tercera parte de los empleos del sector. Existen 84 sistemas de gran irrigación o distritos de riego que dominan una superficie de poco más de 3 millones de hectáreas. Los distritos de riego son grandes superficies orientadas a la producción agrícola. El agua es captada en fuentes de almacenamiento y conducida a través de un canal principal a la zona de riego, donde se distribuye por medio de un sistema de canales laterales. Estos abastecen a las regaderas, que son las últimas ramificaciones del sistema de riego que conduce el agua a las parcelas. Existen también sistemas de pequeña irrigación o unidades de riego que cuentan con sus propias fuentes de almacenamiento e infraestructura hidroagrícola. En México existen cerca de 45.000 unidades de riego que dominan 2.9 millones de hectáreas. Hasta hace pocos años, los distritos de riego eran operados por el gobierno federal. En la actualidad han sido transferidos a los usuarios. En cambio, las unidades de riego siempre han sido operadas por los productores. En los distritos de riego se trabaja la tierra con un alto nivel tecnológico y se emplea constantemente mano de obra asalariada. La producción tiene un destino eminentemente comercial. Como parte de su organización, podemos encontrar desde pequeñas unidades como esta hasta asociaciones agrícolas con mayores recursos técnicos y económicos. Los 5 cultivos predominantes son el maíz, el trigo, el frijol, la caña y el sorgo. Estos cultivos ocupan casi la mitad de la superficie cultivada bajo riego. Tan solo el maíz se siembra en el 20% de la superficie total con infraestructura.